Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, querida familia. Estamos en este su programa Él es. Y como siempre, tenemos un programa muy especial para ustedes porque el deseo de todo este canal de televisión es que usted sea edificado en su propia vida y familia. Ahora mismo, en sus pantallas aparecen nuestros medios de comunicación. Primeramente nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Usted puede accesar a ella y encontrará muchas cosas. Una de ellas, que es muy importante, es va a encontrar todo lo que es la publicidad, el anuncio de nuestro próximo congreso que vamos a tener aquí de avivamiento y adoración, del 19 al 21 de abril. Pero también va a encontrar las direcciones de las diferentes congregaciones que tenemos en la ciudad de Puebla y que usted seguramente puede asistir a alguna de ellas. Pero ahora, vamos a continuar con esta temática que hemos venido tratando durante este mes y que en lo particular a mí me ha abierto mucho los ojos para poder tener una mayor permanencia en lo que hemos creído, que es el Señor Jesús. Así que en un momento estamos con ustedes. La vida cristiana práctica. Esto es lo que hemos estado tocando durante estos días. Estamos en su programa Él es. Y esta temática ha resultado ser muy importante e interesante porque tanto usted como yo, creyentes, cristianos, necesitamos entender que la vida cristiana es una vida que se puede vivir en lo práctico todo el tiempo. Ahora bien, si en algo podemos estar de acuerdo todos, es que estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Tiempos que son críticos, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Los medios de comunicación también hacen su parte. ¿Por qué? Porque en unos cuantos minutos usted puede recibir una información que sucedió del otro lado del mundo. Y nos damos cuenta que rápidamente llegan noticias que recibimos de todas partes. Al estar viendo un noticiero de televisión, nos damos cuenta de algo que es un poco triste. En un porcentaje muy grande, probablemente 80% o más, nos damos cuenta que las noticias que presentan son noticias trágicas, noticias de violencia, noticias de muertes, de robos, de encarcelamiento de personas, de actos de corrupción, etc. Ya no dan ganas ni siquiera de ver los noticieros debido a la gran cantidad de cosas que están sucediendo en todo el mundo, como le digo, no solamente en México, y que dices, qué bárbaro, qué cosas tan tremendas están sucediendo. Y yo quiero decirle algo, pareciera que nosotros, cada uno, estamos indefensos y también atrapados. Ahora bien, indefensos porque no podemos hacer nada más que ser testigos de lo que está sucediendo aquí y allá, acullá, etc. Y también atrapados porque pareciera que tampoco podemos hacer nada para impedir tal oleada de acontecimientos y crímenes. Pero le tengo una buena noticia. Aquí es en donde entra Cristo. Aquí es en donde entra el cristianismo. Aquí es en donde usted y yo podemos vivir una vida en medio de toda esta oleada tremenda de acontecimientos, una vida en paz, en seguridad y en confianza. La Biblia nos menciona claramente que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué razón? Porque el hombre mismo decidió entregarlo al estar en rebeldía con Dios y desobediencia con Él.
Pero aún así, aun cuando estemos en esa condición, dice también la Escritura que para esto vino Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces quiere decir que para usted y para mí hay una gran respuesta. A pesar de las circunstancias, a pesar de que vivimos en un mundo lleno de todo este tipo de atrocidades y problemas, hay una respuesta. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta es una aclaración perfecta de lo que le acabo de decir. El mundo entero está controlado por el maligno, sobre todo y más que nada en las personas que no han conocido a Dios, que no han conocido al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice también en Primera de Juan 3:8 lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando vemos lo que es capaz de hacer una persona, el ser humano, un hombre, una mujer, nos espanta terriblemente. Definitivamente la realidad supera toda ficción. Ni siquiera Hollywood puede presentar una acción tan tremenda que puede cometer el hombre en su corazón, trayendo tanta maldad hacia sus semejantes. Supera la realidad a todo tipo de ficción o presentación. Quiero comentarle un testimonio. Adolf Eichmann, general alemán de la Segunda Guerra Mundial, fue encontrado después de que terminó la guerra y fue llevado a la Corte Internacional. Él fue el creador de los campos de exterminio de los nazis y estaba siendo juzgado para que pudiera pagar por los crímenes cometidos contra los judíos. Se necesitaba una persona, un testigo que hubiese estado en esos campos de exterminio para que testificara en su contra y se llevara adelante el proceso. Se halló a una persona que llegó a la corte, entró en ella y cuando llegó al estrado en donde estaba Adolf Eichmann, en una caja de vidrio para que contra balas, etcétera, para que no fuera atacado, el hombre al verlo cayó en sollozos, se dobló y empezó a llorar. Después continuó el juicio, etcétera. Y cuando termina todo, los reporteros le preguntan: Señor, ¿qué es lo que sucedió con usted? ¿Qué es lo que pasó? ¿Recordó todos los momentos terribles que vivió en esos campos de exterminio? ¿Recordó algo de lo que pasó ahí? ¿Qué había sentido? Y él dijo: no, yo no sentí nada de eso. No fue por eso por lo que lloré. Yo pensaba encontrarme con una persona con una cara desfigurada por el horrible asesinato que había cometido. Una persona que yo esperaba encontrar como si fuera un diablo. Pero ¿qué fue lo que realmente me encontré? Me encontré con una persona común y corriente, como usted y como yo. Dice, y me di cuenta que inclusive hasta tenía una cara apacible. Y eso fue lo que a mí me acabó. Porque entonces me di cuenta de algo terrible. Yo también podía haber sido como él en las mismas circunstancias. ¡Qué tremendo! Este hombre dijo, la maldad que cometió esta persona, yo también la puedo cometer. Y esto lo encontramos también en la Escritura. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo sucede y acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón
durante su vida. Y después de esto, se van a los muertos. ¡Qué terrible! Él se dio cuenta que el corazón del hombre tiende continuamente hacia el mal, y de no ser por el Hijo de Dios, por Jesucristo, no podríamos hacer más que mal aquí en la tierra. Los vamos a dejar aquí un momentito y vamos a ir a un breve corte y volvemos con ustedes. Tú eres el instrumento y el Padre quiere escuchar el mejor sonido que sale dentro de ti. Que tu espíritu de revelación descienda sobre toda esta convocatoria y abra nuestros ojos. El verdadero adorador se convierte en un verdadero discípulo de Jesús. La adoración tiene todo que ver con ver y oír en el espíritu. Una vida sin distracciones, sin distraerse de su propósito. Hay sueños despertando. Porque el poder de Dios sale de quien somos en Él, no de lo que hacemos para hacer. Cuando analizamos esto, decimos, bueno, está bien, yo ya entendí, ya veo de lo que soy capaz, pero ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Yo no quiero vivir así. Yo no quiero que en un momento dado de mi vida, a través de esas cosas que suceden en el interior del hombre que no conoce a Dios, que está viviendo a la deriva, pueda cometer algo terrible. Entonces, ¿qué hago? Esa misma pregunta le hicieron al apóstol Pedro después de que el apóstol les había anunciado el mal que habían hecho y su gran necesidad que tenían del Señor, el mal que había en sus corazones, pero la respuesta que también podían tener. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 está esto, versículo 36, dice: sepa pues, está hablando el apóstol Pedro, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La misma pregunta. Sí, me doy cuenta de que he hecho mal, de que estoy completamente perdido, de que hay eso en mi corazón, pero ahora ¿qué hago? Pedro les dijo: arrepentíos, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. ¿Qué les está diciendo? Arrepentimiento para que sean borrados sus pecados y para que vengan tiempos diferentes a su vida, tiempos de paz, de refrigerio, y reciban a Jesucristo y reciban también el don del Espíritu Santo en sus vidas, que les ayudará y les guiará para no cometer ese tipo de faltas. Mire, esto también le sucedió a un tal Simón, que ejercía la magia y estaba engañando a muchísima gente. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9, dice esto: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Cuántas veces encontramos estas cosas en nuestra vida cotidiana? Chamanes, sanadores, sectarios, brujos, hechiceros, etc. Gente que engaña a través de cosas y que arrastra a la gente para que se alejen de lo que es la verdad. Y así sucedía en ese entonces.
Pero la respuesta del apóstol Pedro viene siendo la misma: arrepiéntete. Entonces este hombre, versículo 22, le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque llegó el momento en que este hombre se da cuenta de que estaban sucediendo cosas extraordinarias en la vida de la gente y que él se estaba quedando fuera y que la maldad de su corazón era exhibida públicamente. Y entonces le dice Pedro: arrepiéntete. Versículo 23, porque yo veo esto. Dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¡Qué terrible! Usted y yo, cualquiera, podemos caer en esta trampa y estar como este hombre, en una amargura, en una hiel de amargura, en una prisión de maldad en donde no podemos salir. De tal manera que entonces nos damos cuenta de que tenemos una gran necesidad. Y aquí es en donde entra precisamente la vida cristiana. La vida cristiana práctica, la cual nosotros iniciamos con un verdadero arrepentimiento, con un genuino arrepentimiento, para así poder enfrentar toda dificultad. La situación o el problema es que realmente tanto usted como yo, como cualquier persona, se dé cuenta de su situación y pueda decir: ¿qué hago? Clamar. Y entonces va a recibir la respuesta de parte de Dios. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Entregue su vida a Cristo. Arrepiéntase de todo mal y reciba por la gracia de Dios su perdón y amor. ¿Qué es esto? Ore a Dios, pida su perdón. Y yo le quiero ayudar. Yo le quiero guiar en esta oración. Muy sencilla. Como dice aquí: arrepiéntase, entregue su corazón al Señor y empiece a vivir con Él en todo momento. Y le quiero pedir que ore, rece conmigo de esta manera: Señor Jesús, yo sé que tú eres Dios, eres aquel que vino a deshacer toda obra del diablo y vino también a perdonar mis pecados, pagando en la cruz por toda mi maldad. Me arrepiento de toda mi maldad y te pido que me perdones, porque yo creo que tú en la cruz pagaste por todos mis pecados y creo que resucitaste, que estás vivo, que vienes a mi vida y que recibo también el don del Espíritu Santo en mi corazón. Le felicito. Si usted hizo esta oración, usted ya empezó. Usted ya hizo aquello que demandó. ¿Qué hago? Arrepiéntase. Si lo ha hecho de corazón, entonces usted puede empezar una nueva vida. Y esa vida es la vida cristiana. Esa vida es la vida que el Señor Jesús nos ofrece, porque no hay otra oportunidad de que la maldad salga de nuestro corazón, de que podamos vivir en medio de un mundo plagado de maldad, viviendo de una manera segura, confiada y en paz. Así que en un momento vamos a volver con ustedes, vamos a un breve corte y volvemos. Gracias, Señor, porque me pude levantar hoy. Gracias, Señor, porque vine a trabajar, porque tú me has dado este trabajo. Gracias por tu provisión, Señor, porque es para mí, para mi familia, para mis hijos. Gracias, Señor, por la gente que trabaja, por los hombres y mujeres de este país que trabajan para ti, Señor. Y yo digo, Señor, en tu nombre,
que tú guiarás a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, que regresará la paz a este lugar, Señor. Gracias por los que trabajamos. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros un espíritu para trabajar. Yo declaro que este país será próspero para ti, Señor. Para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pues muy bien. ¿Qué sigue? Usted va a preguntar, y también usted que ya es cristiano, entendiendo todo esto, también puede decir, oye, ¿qué sigue? Porque yo también puedo estar en peligro. Desde luego que sí. Bueno, lo que sigue es, número 1, todo depende de una correcta relación con Dios. A partir de este momento, todo depende de nuestra relación con el Señor. Es importante. Dios no es una religión. Por lo tanto, no podemos llegar a Él con rituales, con liturgias, con una serie de cosas que no van. Es una persona. ¿Cómo llego a Él? Platicando con Él. ¿Cómo llego a Él? Relacionándome con Él. Entonces, tengo que aprender a relacionarme con Él. Ahora, ¿cómo lo hago? Desde luego, a través de su palabra. Aquí usted encontrará definitivamente el consejo de Dios y la misma persona del Señor Jesucristo aquí. Eso va a traer a su vida cercanía e intimidad con el Señor. Juan capítulo 15, versículo 4 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, fíjese qué palabra tan interesante, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y esto es lo importante, que el Señor mismo nos está diciendo, la respuesta está aquí, yo ya vine a hacer todo lo necesario para recuperar el corazón del ser humano para que haga el bien y no el mal, y ahora nos está recalcando, separados de mí nada pueden hacer. Pero si están pegados a mí, entonces van a llevar mucho fruto, porque cuando permanecemos en Él, suceden cosas extraordinarias. Punto número 2, somos conformados permanente, continuamente, a la semejanza de Cristo. Si nosotros empezamos a relacionarnos, a entender, a recibir el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús a través de su palabra, es evidente que más y más del Señor se va pegando o se va integrando a nuestra propia vida. Porque también la misma Escritura nos dice que aquel que está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que se van saliendo de nuestra vida aquellas cosas que son malas y que son perjudiciales para dar paso a cosas nuevas que nos bendicen y bendicen a nuestros seres queridos. Por esta razón es tan importante el entender que si yo me acerco más y más al Señor, me puedo ir asemejando más a Él. Dice Efesios 4:24. Dice, vístanse. Es como una instrucción direccional, determinante para su vida. Dice, vístanse del nuevo hombre. Hemos sido cambiados en un nuevo hombre. Entonces ya no se vistan con las ropas viejas de maldad, ya no se vistan como lo hacían. Es más, ya no actúen como actuaban antes, ya no sean como eran antes. Dice, vístanse del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Quiere decir que la justicia de Dios y la verdad han llegado a mí, y yo como hombre ahora puedo vestirme de una manera diferente, puedo actuar de una manera diferente. Vestirse no quiere decir de ropa,
sino de su propia persona, de su carácter, de su personalidad. Usted ya no es el mismo. Usted es una persona que está destinada a hacer el bien, a caminar bien aquí en la tierra, a llevar en paz todas las cosas, a poder tener una familia que honre y que dignifique al ser humano. Pues bien, entramos en un proceso entonces en nuestra vida en el que en todo me voy asemejando más y más al Señor Jesucristo. Ahora, dice el libro de Efesios 5, 22 y 23. Dice, con respecto, y está hablando ya de una manera clara, con respecto a su antigua manera de vivir, nos está dando nuevamente una instrucción direccional y determinada. Miren, con respecto a lo que hacían antes, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense. Esto es, quítensela. Quítense, dice, despójense del viejo hombre porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay deseos engañosos que afectan nuestra propia vida y personalidad. Por lo tanto, dice, miren, con respecto a su antigua manera de vivir, déjenla atrás, despójense de eso, porque ahora son completamente diferentes. Y el versículo 23, pero renuévense en el espíritu de su mente. ¡Wow! ¡Qué palabras tan extraordinarias! Hay una vida que vivir. Hay un camino que seguir. Aun cuando, como dije en un inicio, el mundo que vemos se está despedazando, no tiene que afectarnos a nosotros si nos mantenemos en el Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, yo creo firmemente en mi corazón que podemos estar en Cristo Jesús en un nuevo caminar, en una nueva vida, en la verdad que Él nos da. Y con todo eso, caminar ahora con Él para que podamos vivir esta vida cristiana en lo práctico. Pareciéndonos difícil, es para vivirla en Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La próxima semana concluiremos con este tema y estaremos con ustedes con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo para que podamos juntos estar en el Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima